había viajado a una región remota de África con la esperanza de conocer sus tradiciones, sus leyendas y las prácticas espirituales que los aldeanos tanto atesoraban. Escuché muchas historias de chamanes y magia ancestral, pero ninguna de ellas me preparó para lo que iba a presenciar aquella noche. Desde el momento en que llegué al pequeño pueblo, el aire estaba cargado de una energía extraña, densa, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. La noche en que ocurrió todo, el cielo estaba despejado, pero no pude dejar de sentir que algo siniestro se cernía sobre el lugar. Los aldeanos, con sus miradas cargadas de misterio, hablaban en susurros cuando se referían al chamán y a sus prácticas. Había algo en sus ojos que me hacía sentir que me estaba adentrando en un territorio donde no debía estar, pero mi curiosidad pudo más. En un claro apartado del bosque, me uní a un pequeño grupo de aldeanos que se preparaban para asistir a un ritual chamánico. El aire estaba impregnado de una fragancia extraña, algo entre hierbas quemadas y tierra mojada, que me invadió los pulmones y me dejó una sensación de incomodidad. Cuando llegamos al claro, vi un fuego ardiente en el centro, su luz temblorosa danzando entre las sombras de los árboles. Los sonidos del bosque parecían desvanecerse, y lo único que se oía eran los cánticos ininteligibles de los chamanes, pronunciados en un idioma antiguo, cargado de poder. Las llamas iluminaban figuras vestidas con túnicas negras, sus rostros pintados con símbolos extraños que brillaban bajo la luz. Un altar improvisado había sido erigido en el centro, donde una persona, atada por las muñecas y los tobillos, yacía inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, pero su cuerpo parecía frágil, vulnerable. Me acerqué sin poder evitarlo, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. El chamán, un hombre de rostro arrugado y mirada penetrante, estaba frente al altar. Alzando sus manos hacia el cielo, recitó palabras incomprensibles, su voz vibrando con una fuerza oscura que parecía resonar en cada rincón del bosque. Empezó a mover sus dedos con gestos inquebrantables, mientras otros aldeanos se arrodillaban alrededor del fuego, sus ojos vacíos y la boca sellada por un miedo reverente. El chamán tomó un pequeño cuenco de madera, en el cual vertió una mezcla de hierbas secas y ungüentos. Con un movimiento rápido y decidido, empezó a untar la pasta en el rostro de la víctima, que seguía inmóvil, como si fuera una marioneta. El aire se llenó de un sonido agudo, casi como un zumbido, que vibraba en mis huesos. Los cánticos aumentaron en intensidad y el fuego comenzó a arder con mayor fuerza, proyectando sombras monstruosas sobre las paredes de los árboles. Cada palabra que el chamán recitaba parecía tener el poder de doblar la realidad misma. Fue en ese instante cuando vi algo que cambiaría mi vida para siempre. La persona atada al altar comenzó a temblar. Al principio, sus movimientos fueron leves, casi imperceptibles, como si intentara despertarse de un sueño profundo. Pero luego, sus ojos se abrieron. No fue un despertar normal, sino un vacío absoluto que se reflejaba en su mirada. Sus pupilas eran como pozos oscuros, sin rastro de conciencia humana. Su rostro, antes pálido, comenzó a tornarse rígido, inerte. La expresión se desvaneció, y todo lo que quedó fue un cuerpo, un cascarón que ya no contenía alma alguna. Un terror primitivo se apoderó de mí cuando vi cómo el cuerpo de la víctima se levantaba lentamente, sin voluntad propia, movido por la mano del chamán. La persona, ahora completamente ajena a su humanidad, se erguía ante nosotros como una figura vacía, sus movimientos lentos, como si fuera un autómata. El chamán levantó su brazo, y el ser comenzó a caminar, obediendo a sus órdenes, sin decir una palabra, sin mostrar un atisbo de emoción. El ritual había tenido éxito. El alma había sido arrancada, y un zombi, como aquellos que las leyendas contaban, ahora caminaba bajo el control del chamán. En ese momento, la oscuridad del bosque pareció cerrarse a mi alrededor. La sensación de estar atrapado en un lugar donde la realidad y la magia se fundían era insoportable. No sabía si debía huir o quedarme.
Mis piernas se movían con lentitud, como si el terror me hubiera paralizado, y mis ojos no podían dejar de mirar al zombi, que ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue humano. Finalmente, la huida fue inevitable. Corrí sin rumbo, dejando atrás el ritual, el fuego, el chamán y la figura reanimada. El aire frío me golpeaba la cara, pero ni siquiera el viento me dio alivio. Mis pensamientos eran un caos, mi mente procesando lo que acababa de presenciar, incapaz de hallar una explicación lógica. Había sido testigo de un poder que no entendía, algo que me había mostrado la oscuridad del alma humana, y esa oscuridad me perseguiría por el resto de mi vida. Conocí a mi novia, Victoria, hace 7 meses en un bar. Desde el primer momento, sentimos una conexión especial y comenzamos a salir solo 3 días después. Todo fue perfecto, ella trajo felicidad a mi vida, como si fuera mi alma gemela. Así que, cuando me gradué de la universidad, decidimos mudarnos juntos. Ella es 2 años mayor que yo y ya trabajaba, por lo que me mudé a su casa. Pero, desde que me mudé, las cosas empezaron a ir mal. La primera noche ocurrió el primer incidente. Victoria trabaja en el turno nocturno, así que se estaba preparando para salir a trabajar. Amor, me voy a trabajar. Te lo digo de nuevo, los vecinos de al lado suelen ponerse algo intensos en la noche, así que solo ignóralos, me dijo con dulzura. Sí, ya lo sé, respondí, restándole importancia. Le di un beso de despedida y se fue, dejándome solo en la casa. Me senté en la mesa de la cocina y me puse a trabajar. Trabajo de manera remota como diseñador de personajes para una empresa de videojuegos. Todo fue tranquilo durante unas horas hasta que dieron las 2 de la mañana. Los vecinos comenzaron a gritar, pero esta vez era un caos. No entendía qué decían, pero sonaba como una discusión muy intensa. Al principio lo ignoré, pero poco a poco el ruido se volvió insoportable. Se escuchaban golpes en las paredes, vidrios rompiéndose, y más gritos. Era como si varias personas estuvieran gritando al mismo tiempo. Puse a Megadeth a todo volumen en mis audífonos, pero no ayudó. Ya no podía concentrarme, así que decidí dejar de trabajar y dar por terminada la noche. Al día siguiente, no quise decirle nada a Victoria sobre los vecinos. No quería molestarla, ya que, según ella, era algo normal y no quería parecer un quejoso. Esa noche, mientras veía televisión en el sofá, los gritos de los vecinos comenzaron de nuevo. Golpes, vidrios rotos, muebles que sonaban como si los estuvieran lanzando. Parecía un ring de lucha libre. ¡No puede ser!, exclamé totalmente molesto. De repente, escuché golpes en la puerta y un grito desgarrador. ¿Qué diablos?, murmuré mientras pausaba la película. Alguien estaba intentando entrar a la casa. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me levanté y fui hacia la puerta trasera, de donde venían los golpes. Agarré un cuchillo de la cocina, por si acaso. Afortunadamente, la puerta estaba cerrada con llave. Me apoyé contra la puerta, sintiendo los golpes resonar en mi espalda. Mi corazón latía a 1000 por hora, y mis manos temblaban. No sabía qué hacer. Por lo que sabía, esa persona podría hacerme daño. Pareció pasar una eternidad antes de que los golpes pararan, y junto con ellos, los gritos. Quedó un silencio total. ¿Qué demonios está pasando?, susurré. No había manera de que pudiera seguir viviendo en esas condiciones. Decidí que, cuando Victoria regresara, iba a hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Cerré bien todas las puertas y ventanas y me fui a dormir. A las 6 de la mañana, Victoria regresó a casa y se acostó a mi lado. Me abrazó por detrás y me dio un beso en el cuello, despertándome. ¿Cómo estuvo todo?, me preguntó dulcemente. ¿Fueron ruidosos los vecinos? Me giré hacia ella, aún medio dormido. ¿Qué? Victoria soltó una risita. ¿Qué tal te fue con los vecinos? Me pareció extraño que me lo preguntara esa mañana y no la noche anterior. Quizás era porque estaba cansado. El esposo intentó entrar, le conté. Estuvo golpeando la puerta por al menos 2 minutos, gritando. Pensé que me iba a matar.
Victoria, no creo que podamos vivir en esta casa. No es seguro. Mientras mantengas la puerta cerrada, todo estará bien, me respondió con una sonrisa. Le lancé una mirada seria. Escucha, no puedo seguir así. No me siento seguro aquí. ¿Esto va a ser así todas las noches? Victoria bajó la mirada, visiblemente incómoda. Me sentí mal por culparla, pero teníamos que hacer algo. No podía vivir con miedo todas las noches. Hablaré con su esposa esta noche y veré si podemos hacer algo, me abrazó con fuerza. ¿Está bien? Sonreí y le di un beso en la frente. Gracias, amor. Sé que no es tu culpa, pero no puedo vivir con este miedo cada día. Esa noche, Victoria se fue a trabajar de nuevo. Me mandó un mensaje unos minutos después, diciendo que todo estaba resuelto y que no sucedería de nuevo. Le agradecí y me acosté en el sofá a ver una película en Netflix. Me quedé dormido. Me desperté a las 4 de la mañana, otra vez por los gritos de los vecinos. Furioso, me levanté decidido a confrontarlos de una vez por todas. Sin embargo, mientras caminaba hacia la puerta, algo se sintió extraño. Los gritos y los golpes se escuchaban más cerca de lo habitual. Como si no vinieran de la casa de al lado, sino de dentro de la misma casa. Seguí el sonido, que me llevó a la puerta del sótano. Era el único lugar de la casa al que no había entrado todavía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no puede estar pasando. No es posible que los ruidos vengan del sótano, ¿o sí? Con las piernas temblando, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Al mismo tiempo, los gritos se intensificaron. Parecían gritos de auxilio. ¿Qué demonios hay allá abajo? Murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. Afortunadamente, mi tío Manuel me había enseñado a forzar cerraduras cuando era pequeño, por si alguna vez me encontraba en una situación peligrosa. Gracias, tío Manuel, donde quiera que estés. Si alguna vez hubo una oportunidad de usar esa habilidad, era ahora. Tomé 2 clips y comencé a trabajar en la cerradura. En cuestión de minutos, la puerta se abrió, pero no se movía. Entonces encontré una palanca. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta hasta abrirla. Ojalá no lo hubiera hecho. El sonido de gritos desgarradores llenó el aire, más fuerte de lo que jamás había escuchado. Tapándome los oídos, bajé las escaleras. Lo que vi me dejó sin aliento. Había cuerpos de decenas de hombres alineados en el suelo del sótano. Todos tenían mi edad, muchos parecían las exparejas de Victoria, de las que me había hablado en algún momento. Encima de ellos había un frasco. Dentro, se veían sus rostros, rodeados por un resplandor extraño. Estaban gritando, atrapados en una agonía infinita. Parecía que eran sus almas, selladas y condenadas a un sufrimiento eterno. El olor era insoportable. Los cuerpos estaban completamente vaciados, como si les hubieran extraído todo lo que tenían adentro. Sin embargo, sus rostros seguían siendo reconocibles, cada uno cuidadosamente colocado en su sitio. Delante de cada cuerpo, escrito con sangre, estaba su nombre. Juan Pablo Noa Miguel. ¿Y más? Los gritos eran aún más aterradores de cerca, y el ruido era ensordecedor. Mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo temblaba al pensar que esto era obra de mi novia. Pero lo peor fue cuando vi el último nombre. Escrito con sangre, pero sin un cuerpo al lado, como si estuviera reservado, Diego. Ese era mi nombre. En ese momento, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Victoria. Hola, amor, ya voy camino a casa. Perdón por lo de ayer, vamos a pasarla muy bien esta noche. El estadio estaba vacío, pero no por eso en silencio. No, no era ese tipo de silencio tranquilo, ese que uno encuentra en los cerros o en el campo. Era un silencio distinto. Denso, pesado, como si el lugar respirara a mis espaldas. Caminé despacio, con las botas resonando en el concreto. Cada paso parecía demasiado fuerte, demasiado vivo, y el eco que me devolvía no se sentía mío. Algo en este lugar siempre me dejó raro, inquieto, desde el primer turno que trabajé aquí. Nunca pude explicarlo.
pero nunca me sentí solo. Era más como, no sé, como si me estuvieran mirando. Mi abuelo trabajó aquí cuando era joven, antes de que esto fuera un estadio bonito con luces y butacas nuevas. Era un hombre callado, con los ojos siempre medio escondidos bajo una sombra, como si tuviera miedo de algo. Me contó cosas de este lugar. Decía que aquí había más que partidos. Decía que las paredes tenían memoria. Juan, las paredes no olvidan. Los gritos quedan pegados, los lamentos, todo eso, todo se queda, decía, con esa voz suya, ronca, casi rota. A veces hablaba de hombres apilados en las galerías, de gritos en noches donde no había partidos ni conciertos. Las sombras, Juan, las sombras se quedan, murmuraba. Y luego callaba, como si hubiera dicho demasiado. Yo me reía. ¿Qué podía dar miedo en un lugar como este? Pero ahora, años después, esas palabras me volvían a la cabeza, una tras otra, como una advertencia que no entendía a tiempo. El aire olía raro esta noche. Pesado. Como óxido mezclado con carne que alguien dejó tirada al sol por días. No era el olor de siempre, ese olor a humedad y metal que uno espera en un lugar viejo. Era algo distinto. Vivo. Intenté no pensar en eso y me forcé a concentrarme en el trabajo. Revisar las vigas, apretar tornillos, dar la vuelta y salir. Simple. Un trabajo fácil. Pero esta noche, el estadio no quería que fuera fácil. ¿Lo sabía? Podía sentirlo. Subí por la escalera metálica, el eco de cada peldaño clavándose en mis oídos como un grito. La linterna iluminaba el techo, pero las sombras parecían moverse. No rápido, no brusco, pero se movían. Cerré los ojos un momento. Es tu imaginación, weón, me dije, pero mi voz no sonaba convincente ni en mi cabeza. Y entonces lo escuché. Un crujido seco. Como madera vieja cediendo. Me detuve en seco, con el corazón apretado. Era un sonido breve, pequeño, pero se sintió como un golpe. Miré hacia abajo, luego hacia arriba. Nada. Pero esa sensación, esa idea de que había algo mirándome, no se iba. El aire se sentía más denso, como si estuviera cargado de algo que no podía ver. Me forcé a avanzar. Paso a paso. La linterna comenzó a parpadear, y cada vez que la luz se apagaba, las sombras parecían acercarse. No están vivas. No pueden estar vivas. Pero eso no era cierto. ¿Lo sabía? Cuando llegué a la plataforma, mis piernas temblaban, pero intenté ignorarlo. Miré hacia el escenario, buscando cualquier desperfecto. Y lo vi. Era una sombra, al principio. Una simple mancha en el suelo. Pero no desaparecía cuando movía la linterna. Estaba fija, como si el escenario la hubiera absorbido. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que no era nada. Cerré los ojos. Conté hasta 3. Cuando los abrí, seguía ahí. ¿Quién anda ahí? Pregunté, con la voz tiritona. La sombra se movió. No mucho. Apenas un poco. Pero fue suficiente para que se me helara la sangre. Tragué saliva y di un paso atrás. La linterna parpadeó de nuevo. Maldije, golpeándola con la palma. Cuando volvió a encenderse, la sombra ya no era solo una mancha. Estaba tomando forma. Brazos largos, piernas imposibles, un cuerpo cubierto por una capucha negra. Donde debía haber un rostro, había nada. O no exactamente nada. Era movimiento. Un remolino constante de sombras, como humo atrapado en un torbellino eterno. Intenté moverme. Nada. Mi cuerpo estaba congelado. Esa cosa me miraba, aunque no tenía ojos. ¿Lo sabía? Sabía que me estaba mirando. La figura alzó un brazo. Me señaló. El frío fue inmediato. Un cuchillo helado recorrió mi espalda. Mis manos, sudadas, se aferraron al arnés, pero las sombras seguían avanzando. Y entonces empezó la música. No sé si llamarla música. Era un sonido. Gra. Como un trueno distante, pero que resonaba dentro de mí. Otra nota, aguda, desgarradora. La sentí en los dientes, en los huesos. Era un caos que me arrancaba pedazos desde adentro. Traté de gritar, pero el aire no salía.
Todo el estadio vibraba con cada acorde, como si estuviera vivo. Las sombras danzaban al compás de esa música imposible, creciendo, alargándose hacia mí. El arnés comenzó a apretarme. Tiraba de mí hacia abajo, como si la gravedad misma se hubiera vuelto loca. Mis manos resbalaban. Quería sostenerme. Pero no podía. No. Déjame en paz. Grité. Mi voz se perdió en el último acorde. Una nota final, infinita, que parecía romper el estadio en dos. Y entonces caí. No sentí el impacto. Solo un vacío que me tragó entero. Oscuridad, densa y fría, como si el estadio me hubiera devorado. Cuando todo terminó, no quedaba nada. Excepto el sonido. Y dentro de mí, un eco. Uno que no se iba. Que no se va. Porque todavía está aquí.